el tema sobre el cual usted informaba ahora recientemente y que tiene que ver con vamos a ver, las denuncias por violencia sexual contra el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. El impacto que tienen estas denuncias, porque recién se daban cuando precisamente se renovaban las dirigencias o el directorio político, o las autoridades, la cúpula del Partido Liberación Nacional. Pocos días después realmente que sucede esto. De hecho, me parece, estas autoridades, algunas de ellas todavía no han iniciado, digamos, asumido oficialmente sus puestos. Y de allí que costó muchísimo, bueno, la posición por parte de algunos de ellos, al inicio por lo menos de las denuncias. Posteriormente ya hubo un anuncio muy claro de Guillermo Constenla, presidente, digamos, momentáneamente del Partido Liberación Nacional. Él decía que le había solicitado al exmandatario Óscar Arias Sánchez que mejor se retirara. El exmandatario también anunció que se retiraba, por lo menos temporalmente, del Partido Liberación Nacional. ¿Qué tanto afectan estas denuncias el partido en sí, a lo interno, el proceso que viene para las elecciones de alcalde y alcaldesas? También las próximas elecciones nos van a acompañar varios analistas. El primero que está aquí con nosotros bien temprano, acompañándonos, es Claudio Alpizar. Claudio, bienvenido, buenos días. Desde su propia lectura, valoración como politólogo, ¿qué tanto pueden afectar? ¿Qué tan en shock, por lo menos sí, ese shock sí lo tiene el país, pero qué tan en shock está el Partido de Liberación Nacional? Pues mucho, porque no podemos dejar de lado, Laura, que el Partido de Liberación Nacional ha tenido crisis cíclicas que se le han ido presentando durante su larga trayectoria, casi de 70 años, y las ha sabido ir sopesando. Sin embargo, en los últimos tiempos como que se le han aglutinado diferentes crisis en un momento muy particular, en donde el partido ha venido en un crecimiento de su bono demográfico. Cada vez la cantidad de gente que se define como liberacionista ha disminuido. Sigue siendo el partido En más general, grande, claro. sí, de las personas Cuando uno ve identificadas con partidos. Cuando se ven las encuestas dicen que Liberación está entre un 20-22% del total del padrón, de esos 3,5 millones de habitantes. Sin embargo, Liberación siempre se acostumbró a un caudal superior a ese, casi que al doble de eso en algunas ocasiones. Y estas crisis que, a pesar de que en el caso del doctor Óscar Arias es una crisis personal, por supuesto que le afecta muchísimo, porque en los últimos 30 años el presidente o expresidente don Óscar Arias era el ícono de Liberación Nacional. No podemos dejar de lado que la crisis más grande política electoral que sufrió Liberación Nacional se le dio en los años 90, donde de 4 elecciones ganó solamente 1. Recuerde usted que solo está el caso de José María Figueres entre Rafael Ángel Calderón y después el dúo que hicieron Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. ¿Y cómo superó esa crisis? Llamando al expresidente Óscar Arias, su máxima figura de entonces, Premio Nobel de la Paz, expresidente con un gobierno muy bien evaluado, 86-90, y esa fue la figura que ocupó, inclusive la figura y el gobierno de don Óscar, que termina también bien en la gestión de 2006-2010, es lo que le da aire a Liberación Nacional para poder reelegirse en el gobierno con Laura Chinchilla. Y ahora, pues por supuesto que con la crisis que vive el presidente, hay daños colaterales en el Partido de Liberación Nacional que van desde el ánimo de su gente hasta un cambio de rumbo en esos cacicazgos, esos dueños que en algún momento por propias garantías, por propios estilos de ellos, expresidentes como José María Figueres, como Óscar Arias, se empiezan a perder. Y entonces ese punto de inflexión obliga a Liberación Nacional a tomar decisiones urgentes para buscar una reingeniería de una propuesta política y también de una renovación de sus estructuras. Desde el punto de vista de corriente, el arismo, ¿cómo se encuentra en este momento dentro del Partido de Liberación Nacional? Porque recién se nombraron autoridades, la cúpula se renueva y
bueno, se hablaba de que si el arismo había apoyado a X a X candidato o candidata, de que si salieron figuras más cercanas a Antonio Álvarez de Santi, por lo menos se ha dicho del secretario general, de Gustavo Viales o de Guillermo Constenla, que es de otra línea. Es decir, ¿cómo se encuentra la corriente del arismo en este momento en esta agrupación política? Bueno, ¿Qué dicen? deben estar muy preocupados, puesto que ya no sería la primera vez, en el caso de la presidencia del partido, que el arismo pierde. El arismo perdió, recuerde usted, hace 4 años, cuando el presidente Arias apoya abiertamente a Francisco Antonio Pacheco, que se enfrenta a José María Figueres, pierde. Y en esta coyuntura actual, a pesar de que el movimiento, tanto del señor Constenla como de don Carlos Rivera, arranca tarde, también se dice que el apoyo que tuvo don Carlos Rivera en su mayoría fue del arismo, entonces nuevamente vuelve a perder en el caso de la presidencia del partido. Por otro lado se dice que en el caso de la secretaría han ganado. Sin embargo, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. Es un directorio de liberación muy joven, con la excepción del Don Guillermo, de don Guillermo Constenla. Y la crisis de liberación es muy profunda. Sobre todo crisis política, crisis de enfrentamiento de los medios de comunicación, crisis de posiciones, y eso va a obligar a don Guillermo Constenla, que es el versado en estos temas políticos, a tomar una posición de mayor liderazgo, puesto que estos Don jóvenes... Guillermo, que fue su presidente ejecutivo del INSS. Exactamente, pero sobre todo... Pero que no se identifica con el arismo abiertamente. Pues yo creo que tiene una beta importante, porque al final de cuentas, pues, habiendo diferencias, el liberacionismo ha sabido aglutinarse siempre en momentos de crisis. Sin embargo, lo que quería plantearte es que si don Guillermo Constenla no toma la batuta en esta crisis, que independientemente de que él se sienta o no sea arista, es una crisis del Partido de Liberación Nacional, por los daños colaterales que se generan de una particularidad, de temas que son personales de don Oscar Arias, que no necesariamente son del partido, pero que los daños colaterales los hacen llegar hasta el partido, obliga a don Guillermo Constenla a ser la cabeza que lidere a lo interno de Liberación Nacional en la estructura formal. ¿Por qué? Porque los jóvenes que le acompañan, todos los demás miembros del directorio, no tienen ni la experiencia de vida, ni la experiencia partidaria para saber cómo enfrentar esta crisis. Ni siquiera el diputado Viales, como secretario de Liberación Nacional, tiene la expertise necesaria, la fuerza necesaria para ver cómo saca Liberación Nacional de este atolladero. Aquí se concentra en don Guillermo Constenla, que tendrá, por su reconocimiento a lo interno del partido, que buscar otras figuras importantes, relevantes, nuevas, pero con vasta experiencia personal y política, para que orienten al Partido de Liberación Nacional y que no se desemboque en una crisis mayor durante estos días que enfrenta el presidente Arias, un proceso que va a ser bastante largo y, repito, con daños colaterales que, aunque los liberacionistas no lo quieran, se van a dar. Sí, porque su figura más representativa en el partido era Alfredo Ortuño, ¿verdad? ¿Dónde está esa corriente? ¿Dónde está ese asiento en el directorio político en este momento? El arismo seguirá siendo importante dentro de Liberación Nacional. Por supuesto que dentro de la base de lo que fue un planteamiento ideológico, que hace un cambio allá en los años 86, 90, dentro de lo que se vivió en el mundo alrededor de los cambios políticos, de la caída de la Unión Soviética, de la posición de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, tratando de abrir el mundo a una economía más fuerte y tratando de dejar de alguna manera lo social al mercado. Liberación puede que haya tenido un cambio en aquella época, pero aquí lo fundamental es que Liberación Nacional comprenda el cambio de los tiempos. Liberación Nacional en estos momentos, con la caída personal del presidente Oscar Arias, una figura que no solamente era emblemática o es emblemática a lo interno de Costa Rica, sino que también lo es afuera de nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, Liberación Nacional tendrá que buscar cómo alinear una propuesta diferente, cómo alinear, cómo acercarse a la ciudadanía, cuando hemos visto el directorio pasado, a los expresidentes, a algunos exministros,
a los diputados de Liberación Nacional, caminando todos muy solos, muy aparte, no como una agrupación, lo cual es contradictorio con el partido más antiguo de Costa Rica y que se genera a partir de los años 40 con un liderazgo muy fuerte y con una posición ideológica. Es el único partido que queda de los que se conformaron alrededor de un pensamiento ideológico que se mantienen vigente. Sin embargo, por supuesto que en los últimos años ha perdido esa orientación ideológica socialdemócrata que alguna gente le reclama. Era la figura, digamos, más connotada a nivel latinoamericano, ¿verdad? Oscar Arias, por supuesto, a nivel mundial, pero quiero decir, como figura latinoamericana a nivel mundial, y hoy está siendo cuestionada. Tenemos al analista también, Alejandro Barahona, que está con nosotros vía remota. Buenos días, Alejandro. ¿Cuál es su lectura de la afectación que estaría generándose dentro del Partido Liberación Nacional debido a estas denuncias por violencia sexual contra la figura más connotada, más reconocida, sobre todo a nivel internacional y nacional, de esta agrupación política? Buenos días, Laura, un placer estar con usted. También un saludo a mi Claudia Pizar y a los que... Un abrazo. Bueno, creo que en términos generales hay un elemento que me parece fundamental, que es que hay una afectación a Liberación Nacional, pero en general también a los partidos políticos. Pero quizás acá uno de los aspectos que yo destacaría... Estamos teniendo problemas con el audio de... no escuchamos bien la voz de Alejandro Barahona. Vamos a volver a tratar de contactar y mejorar este problema técnico que teníamos con él. Usted decía, Claudio Alpizar, que me llamó la atención que no lo reconoce Liberación Nacional. Está dentro, es decir, ¿cómo está Liberación Nacional en este momento? Cuando usted habla con las figuras, ¿está en estado de negación, está en estado de shock o está en estado de qué vamos a hacer? Creo que los tres estados están. Creo que las figuras principales de Liberación Nacional están en ese choque. Por supuesto que no hay que esconder que a lo interno de Liberación Nacional y fuera de Liberación Nacional y fuera de Costa Rica, don Oscar Arias tiene gente que le apoya y gente que le ha adversado durante su carrera política. Entonces, el golpe que se le da a la figura de Oscar Arias es mucho mayor que la que pueda representar cualquier otro político en nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, también en algunos estratos, esta crisis que parece que aumenta con algunas denuncias, va a tender también a ser aumentada por los adversarios del Partido de Liberación Nacional. Pero aquí hay un tema que a mí me parece que es fundamental. Sí. No, que es el tema del sistema de partidos. Yo creo que más que la preocupación de Liberación Nacional, nuestra preocupación debe ser la democracia costarricense. No existe un sistema democrático fuerte, sólido en cualquier parte del mundo, sobre todo en los países que se reconocen con esa democracia liberal, con esa democracia de apertura a las garantías individuales. No existe un sistema que no se haya sustentado en partidos políticos. Y si hay un partido político que representó los mejores valores, la mejor conformación, la estructura ideal en nuestro país, se llama el Partido de Liberación Nacional. Antes de Liberación Nacional, si acaso el Partido Comunista era el único partido que fue hecho alrededor de una ideología. El Partido de Liberación Nacional es el que eleva el estandarte de la disputa política a partir de los años 40, 50. Cuando ha venido cayendo el Partido de Liberación y cuando cae la Unidad Social Cristiana, los partidos políticos en Costa Rica se empiezan a hacer alrededor de intereses muy particulares, ya sea personales o ya sea de un grupo, pero sin una ideología bien identificada. Ciertamente Liberación Nacional y la misma Unidad Social Cristiana perdieron su rumbo ideológico, pero en determinado momento fueron los que levantaron el estandarte para que los demás partidos políticos tuviesen una esencia fundamental, ideológica, significativa. Era tanto así que las fundaciones alemanas, se llame Konrad Adenauer para la Unidad Social Cristiana o se llame la Friedrich Ebert para Liberación Nacional, le apostaban dándole vocación y dándole educación ideológica a esos partidos. Inclusive el Partido de Liberación Nacional y sobre todo en la figura de Luis Alberto Monge fue tan magnánimo que en los años 80
ayuda a Rafael Ángel Calderón y a las huestes del Partido de Unidad Social Cristiana a poderse conformar como un partido, en busca de una competencia ideológica muy sana en un partido, entre un partido que se definía como socialdemócrata y otro conservador social cristiano. Entonces, la caída aún, o esto que está padeciendo Liberación Nacional, no solamente afecta a Liberación Nacional, afecta a la democracia costarricense que se sustentó en la Segunda República en partidos políticos ideológicos y muy fuertes. Usted decía, bueno, eso va a generar que figuras o que para otras agrupaciones políticas ataquen más duramente los delitos que además son, por los cuales se le están acusando, bastante fuertes en una sociedad, en cualquier sociedad. Pero dentro de Liberación Nacional hay corrientes que puedan estar celebrando el hecho de que hoy Óscar Arias Sánchez se está enfrentando precisamente a delitos por violencia sexual. Yo creo que muchos a lo interno, yo siempre entre broma y serio digo que los partidos políticos se llaman partidos porque a lo interno están partidos, si no todos se llamarían unidos políticos, si no se llaman partidos políticos. O sea, hay diferencias a lo interno. Lo que pasa es que aún los adversarios a lo interno de Liberación Nacional que adversan al arismo, a Óscar Arias especialmente, hoy no pueden abstraerse de lo que yo le decía antes, de que hay efectos colaterales que independientemente de la figura que aparezca, que represente o no represente al arismo, que esté a favor o en contra del arismo, el interno de Liberación Nacional va a tener que responder y que va a tener que apechugar, porque como unidad ante los ojos de la opinión pública, Liberación es uno solo. Claro, al interno hay luchas partidarias, eso es válido y eso pasa en todos los partidos, desde el Frente Amplio en Costa Rica, desde la Unidad Social Cristiana, desde el Partido de Acción Ciudadana, en todos pasa. Sin embargo, claro, y usted lo vio en la reciente elección y lo hemos visto, siempre los focos de la prensa, por los años, por la expertise del Partido de Liberación Nacional, siempre enfocan más sus cámaras y su atención sobre el partido que ha sido más simbólico en la Segunda República, que ahora sin duda tendrá que hacer, repito, una reingeniería sustancial, porque ya no puede partir de esos dueños, de esos cacicazgos a los que se acostumbró por mucho tiempo. Y es que la denuncia inicial que genera esta bola de nieve de acusaciones se da precisamente en quien es hija de una exdiputada y muy cercana a Óscar Arias Sánchez. Es persona que admiraba muchísimo a diputada de él, que era diputada de él. En el segundo tiempo, porque no gana su puesto desde la elección inicial, sino que después hay una renuncia y doña Edith von Geron asume en un segundo tiempo, diríamos, la representación de Liberación en la Asamblea Legislativa. Pero precisamente la denuncia sale del seno de figuras, vamos a ver, desde su propio partido político, ¿verdad? Eso, ¿qué tanto peso tiene? Bueno, y además, la exdiputada Edith von Geron era también miembro del Tribunal de Ética del Partido de Liberación Nacional. Ahora ella está retirada momentáneamente, por lo menos. Bueno, eso puede fortalecer lo que yo le decía antes. A lo interno de los partidos hay diferencias. No necesariamente por el realce de la figura del expresidente Arias. Las personas se van a abstraer a lo interno de Liberación Nacional de hacerle críticas o de denunciar conflictos internos. Eso lo ha vivido doña Laura Chinchilla, lo ha vivido José María Figueres y lo han vivido otras figuras de antaño. Liberación, por ser un partido tan grande, o por haberlo sido tan más grande antes, a la gente le cuesta mucho comprender esas diferencias. Por supuesto que cuando los partidos son muy pequeños, pues las diferencias son más pequeñas. Por supuesto que cuando yo tengo muchas ovejas, controlar las ovejas es mucho más complicado cuando el átito de ganado, de ovejas que tengo es muy pequeñito, porque desde esa perspectiva el control que puede tener un líder determinado es mucho más sencillo. En Liberación Nacional, a pesar de esas grandes figuras que han surgido, siempre han habido en segunda línea una dirección superior que ha tenido poder a lo interno de Liberación Nacional y que también en determinado momento puede sacudirse de cosas que no le gustan de lo que está sucediendo al interno del partido. Sí, y Óscar Arias Sánchez en ese momento estaba hace unas semanas
se mostraba pues afectado, no tanto. Es decir, ahora no hemos conocido reacciones de él sobre un comunicado básicamente, pero no reacciones sobre las siguientes denuncias. Pero sí mostraba su afectación, porque él decía: soy el primer premio Nobel que ha sido acusado en el caso Cruzitas por eventualmente actos de corrupción, digámoslo así. Pero este hecho nunca podría igualarse con este otro, es decir, qué tan unido, y sentía uno que en Liberación Nacional estaban pues más integrados o más unidos en defender este hecho. Había una respuesta de la fracción legislativa, había un acuerpamiento fuerte, importante. Es que el tema de Cruzitas es un tema técnico. Okay. Es un tema que se puede tener diferencias sobre los planteamientos de la explotación del oro y cómo se hizo o cómo se genera. Entonces ahí la afectación que iba a poder tener el presidente Arias, que a él le preocupaba, era menor. Pero los tiempos han cambiado, y en referencia a lo que viene aconteciendo alrededor de los temas de denuncias de acoso por el presidente Óscar Arias, esos temas son mucho más delicados. Mire, en honor a la verdad, hace varias décadas atrás... Aquí difícilmente puede haber acuerpamiento de nada. No, de nada, es que es muy difícil, es un tema muy delicado, porque todos los seres humanos somos hijos de una mujer, todos tenemos hermanas, la mayoría tenemos hijas, entonces es un tema que inclusive afecta en su discusión a lo interno de las familias, porque en lo interno de las familias, cuando usted encuentra jóvenes, mujeres, que tienen una percepción diferente de los comportamientos, una actitud diferente del comportamiento de las grandes figuras, porque eso es otro tema. No es solo la clase política la que se puede ver afectada con estos temas. Hay empresarios, hay gente con poder en otros escenarios alejados del Estado que también se han comportado o se pudieran comportar como lo que se le critica al presidente Óscar Arias hoy. Sin embargo, a las figuras públicas siempre se les exige una mayor presencia, una mayor puridad en su comportamiento. Pero no nos podemos olvidar también que hace 30 años, tal vez hasta menos, muchos que llegaban a gobernar en muchas partes del mundo partían de que ciertos comportamientos en el ejercicio del poder eran unos pluses entre comillas, que se podían dar quienes gobernaban y porque tenían el poder en sus manos, y eso los, de alguna manera, en su vanidad o en su accionar, les podía permitir tener algunas acciones que ahora, hoy por hoy, son muy criticadas, y si es válidamente criticado en relación a los comportamientos de esas figuras públicas. Ahora sí, Alejandro Barahona, su lectura de lo que puede impactar las denuncias de violencia sexual contra el expresidente Óscar Arias a la agrupación política del liberacionista. Adelante, buenos días. Buenos días, Laura, Claudio y televidentes. Sí, sin duda alguna, esta serie de escándalos mina no solamente la imagen de Óscar Arias y del Partido de Liberación Nacional, sino yo diría de la clase política, porque lo que se espera de quienes nos representan es que tengan conductas públicas y privadas ejemplarizantes. Y efectivamente esto no es así. Con lo cual hay un daño a, diría yo, la credibilidad que tienen los ciudadanos sobre la política y los partidos en general, que ya venían de alguna manera perdiendo esa confianza de la ciudadanía, pero con casos así se ve lesionado, a menos que realmente los partidos tengan posiciones absolutamente claras, contundentes. Para eso estoy hablando del Tribunal de Ética, del fiscal general, de los fiscales, perdón, de los partidos, y que realmente hagan notar que la sociedad ha cambiado y que la respuesta institucional realmente es sólida como para efectivamente demostrar no solo un alejamiento en este caso de Óscar Arias mientras se esclarece la vía penal, que es uno de los diferentes aspectos, porque creo que estamos hablando de lo partidario, estamos hablando de los ciudadanos, y más allá de lo que suceda en términos de
proceso judicial, ya hay un daño a la imagen de Óscar Arias y del Partido Liberación Nacional. Creo que en general la gran pregunta acá no es solamente esa, sino que efectivamente habremos llegado como sociedad a un punto de madurez en la cual estamos abiertos a conocer las denuncias, no solo contra Óscar Arias. Me puedo imaginar que hay muchos más políticos que han tenido conductas similares y que la pregunta es si tenemos la capacidad social e institucional para responder a este tipo de retos. Interesante, Alejandro Barahona y Claudio Alpizar, porque vamos a ver, la gestión por lo menos de que el expresidente se separara del partido, primero la planteó la fiscal electa, estoy olvidando el nombre de ella en este momento, la fiscal electa del Partido Liberación Nacional, Michelle Chinchilla. Ella lo planteó inicialmente y después se adhirieron otras figuras, bueno, el mismo Guillermo Constainla, quien había dicho que este era un tema del ámbito privado y que no se relacionaba con el partido. Inicialmente dijo esto, pero posteriormente cambió la posición. Es decir, las figuras de mujeres dentro del mismo Partido Liberación Nacional planteando este tema, ¿cómo lo ven Claudio Alpizar y Alejandro Barahona? Adelante. Bueno, Laura y Claudio, creo que efectivamente los partidos políticos han estado en los últimos años abogando por la equidad de género dentro de los partidos, y creo que esta situación efectivamente demuestra que todavía queda camino por andar en ese sentido, y creo que el tema del ámbito personal es un argumento risible, porque creo que la violencia de género no puede ser considerada de ámbito personal o privado, no, es un asunto público que tenemos que asumir todos y todas, y creo que también dentro de esa perspectiva Óscar Arias con esta serie de escándalos se une también a lo que ya venía planteándose en otra instancia por asuntos públicos, con lo cual, estoy hablando de Cruzitas, con lo cual digamos se ve un patrón tanto en lo, entre comillas, privado como lo público, que creo que afecta el discurso fundamental, a raíz del discurso de Óscar Arias en materia de derechos humanos, de respeto, y eso es un elemento, me parece, clave. Creo que los partidos políticos tienen un reto aquí, como digo, fundamental, porque no se trata ahora de apartarse y decir que van a ser respetuosos de lo que pasa en los tribunales de justicia. Ese es un ámbito, pero el otro ámbito también es la ética política, o sea, cómo se ejerce dentro de los partidos efectivamente las conductas que se alejan totalmente de lo que la estructura o lo que los partidos quieren de sus militantes, y en este caso de sus expresidentes. Creo que ahí mal hace Liberación Nacional simplemente pidiéndole a don Óscar que se retire y sin ningún mayor digamos, proceso interno. Me parece que ahí el discurso ha sido totalmente cuestionable de las nuevas autoridades, y ese cambio me parece que tiene que ver también con las presiones de los grupos de mujeres que participan intensamente dentro de el Partido Liberación Nacional, en general dentro de los partidos. Ahí hay elementos fundamentales que creo que nos deja planteado efectivamente que las mujeres merecen desde ese punto de vista también una atención específica, porque este tipo de conductas aleja totalmente la participación de lo que queremos en general en la vida social, que es una participación paritaria entre hombres y mujeres. Tengo a Gina Cibaja ya aquí de este lado. Le voy a decir a Claudio Alpizar que me dé un momentito para escuchar su opinión, y también escuchabas ahora a Alejandro Barahona sobre el impacto, las primeras voces que empezaron a decir que debía separarse al expresidente Óscar Arias Sánchez. Una de ellas fue la fiscal electa Michelle Chinchilla. Ellos asumen oficialmente hasta el 15 de marzo el nuevo directorio. ¿Qué dice Gina Cibaja? Buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias y mis disculpas por esta llegada tardía, pero los venía escuchando, y justamente Alejandro decía una cosa muy importante, y es que esto no solamente afecta a Liberación Nacional, sino que afecta a toda la vida política nacional. ¿Por qué? Porque esto lo único que pone en evidencia es que la política sigue siendo un territorio inseguro para las mujeres y un territorio
que no respeta. Aunque hayan cuotas, aunque haya legislaciones afirmativas y normativas afirmativas, siempre seguimos estando en riesgo. Y el hecho de que sea una figura como la de Óscar Arias también me dice mucho en el sentido de que esto tenía que conocerse internamente, pero que en el momento que había una especie de silencio cómplice dentro de los mismos actores políticos, y que esto no es exclusivo de Liberación Nacional, que quede claro, pero la figura de Óscar Arias pues es tan emblemática que es como la punta del iceberg, o por lo menos así es como yo lo veo. Esto quiere decir que ha pasado en otros estratos y basta con andar en la calle, ¿verdad? Lo que pasamos las mujeres andando en la calle es un reflejo de lo que es esta sociedad. Entonces, es tan emblemático internamente para Liberación Nacional, es un golpe durísimo porque es una figura, como lo decía Claudio y lo decía también Alejandro, es una figura emblemática dentro de este partido histórico, pero también una figura de la política internacional, porque tengamos claro que además esto ha sido una vitrina internacional de lo que significa que un premio Nobel de la Paz esté acusado por una persona por violación. No es abuso, no, es que es violación por lo que se le está acusando, y de ahí se desencadena una serie de denuncias. Claro, pero luego siguen un montón de mujeres diciendo indistintamente que haya sido, que haya prescrito, digámoslo así, el delito, sino que hay una cantidad de mujeres que empiezan a hablar ahora. El fenómeno Me Too. Exactamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Si el máximo representante de un partido político, de la política nacional e internacional de este país, hace eso, y hay un montón de mujeres que están hablando y dando testimonio de un procedimiento parecido, ¿esto qué significa? Que debe de haber un montón más de situaciones como estas que siguen diciéndonos las mujeres estamos en riesgo, aun cuando participamos en política. El punto es cómo ha respondido y cómo ha respondido Liberación Nacional y qué tanto la ha afectado. ¿La va a afectar en el proceso de alcalde, sí o no? ¿O hay una separación? ¿La va a afectar en las próximas elecciones? Mire, yo oyendo a Gina y Alejandro, yo pienso que hay dos tipos de juicios. Uno que es el juicio judicial, que lleva un largo proceso, que se ventila en los estrados judiciales y donde corresponde, posterior a las denuncias de quienes se vean afectados por X caso. Y el otro es el juicio político. El juicio político es más mediático, el juicio político lo hace el ciudadano, puede ser razonando mucho, puede ser desde una posición partidaria, puede ser desde las vísceras, puede ser desde el estómago, desde cualquier otro análisis que va fuera de la racionalidad. Ahora bien, dentro de ese marco, por supuesto que estamos en un escenario en donde en este momento hay un juicio con elementos sustanciales que se denuncian, político, que está gestando a los actores políticos y a los ciudadanos a tomar posiciones. Pero pienso que las autoridades del Partido de Liberación Nacional y cualquiera de otro partido, en aras de la institucionalidad, debe respetar el debido proceso. En el caso de las denuncias del presidente Arias y en el caso de lo político, ese ciudadano es el que va a decidir, y ya ese ha tomado una decisión particular sobre si respeta o no respeta lo que se ha dicho en relación de los casos del presidente Arias. Entonces, por supuesto que los daños colaterales, aunque sea en un aspecto de la persona, un aspecto individual de Óscar Arias Sánchez, por supuesto que hay aspectos colaterales, porque no hay en la institución de ningún partido político costarricense que diga que esas cosas se pueden hacer o que son válidas hacerlas para quien ejerce el poder. No existe. Lo que existe son comportamientos individuales que sí tienen que ser atacados y dirigidos tal y como corresponden por quienes ejercen autoridad en los partidos políticos, pero también tienen que tener la serenidad de saber de que si entramos en un proceso de linchamiento sin antes haber tenido un proceso judicial, también estamos de alguna forma golpeando la institucionalidad. Y se lo digo con todo la vehemencia dentro de la necesidad de que nuestra sociedad comprenda que estas cosas que están pasando alrededor de las denuncias que se han hecho no son válidas, que las mujeres merecen todo el respeto, y se lo dice quien está casado con una mujer y tiene hijas, pero también que tiene claro que en este aspecto también hay que tener mucho cuidado, porque
estos son cascadas y uno no sabe hasta dónde puedan llegar. De repente pudiéramos estar apenas iniciando una cascada mucho más grande en otros escenarios, no solamente políticos en el país, como ha pasado en los Estados Unidos de América, como ha pasado en Canadá y en otros lugares. En el ámbito y eso hay que también cine. tratarlo con mucha racionalidad y con mucha sapiencia. Pero el punto es, voy a ir con Alejandro porque tengo entendido que él también tiene compromisos. Alejandro Barahona, ¿va a afectar las próximas elecciones esto o las elecciones para alcalde, alcaldesa? ¿Toca o no toca una agrupación política? ¿Cómo lo ve usted? Laura, creo que antes de responder a la pregunta puntual tengo que discrepar con mi colega Claudio Alpiza, porque efectivamente hay un escenario jurídico penal en el cual no estamos entrando a discutir. Hay uno ético político que tiene que ver cómo los partidos políticos responden, toleran y actúan frente a casos de no solo acoso sexual, sino de violación, y no es una, sino son ya 2 denuncias en la vía penal, más los testimonios, prácticamente 6 testimonios separados que acuerpan esas conductas y también denuncian públicamente eso. Y hay un tercer escenario que tiene que ver efectivamente con lo social, moral, que tiene que ver con la opinión pública y que es alimentado también con los medios de comunicación. Yo creo que a nivel de partido político Liberación Nacional ha quedado debiendo, lo hablo a nivel de estructura política, pero creo que eso veremos qué tanto le pasa factura desde la perspectiva también de la memoria de los costarricenses. Recordemos que para las próximas elecciones municipales faltan poco más de 11 meses y habría que ver realmente si esto se logra mantener en el tiempo, 1, y 2, cuánto puede esto avanzar también en la vía penal, como dice Claudio Alpiza. Creo que francamente me quedo con un poco esa frase de mi colega Gina, a la cual saludo. No podemos tolerar que en participación política las mujeres estén en riesgo. Tenemos que generar en la política espacios seguros para su incorporación real. Y esto, el primer responsable tienen que ser los partidos políticos con cómo actúan, no solo protegiendo y acuerpando a las mujeres, sino también cómo actúan con aquellas personas dentro de los partidos que son señaladas por conductas inapropiadas y en este caso hasta delitos. Yo creo que ahí hay un elemento totalmente claro que hay que ser contundentes en eso, y desde la opinión pública yo creo que cada ciudadano ya ha ido tomando también una posición al respecto que se podrá alimentar con lo que pase tanto en lo judicial, en los medios de comunicación, como también en el Partido Liberación Nacional. Gira, si baja. Sí, claro, vamos a ver. Primero quiero decir una cosa, en política no hay actividad más apasionada que la política, ¿verdad? Y la política, no, o sea, Claudio decía, hay que ser pausado, racional. Esto no tiene nada de racionalidad, esto es una cosa visceral que nos afecta a las mujeres, hayamos sido o no víctimas de violencia sexual. Entonces yo creo que es lógico que estemos, las manifestaciones que se han dado a favor de las víctimas, de las que han denunciado con delitos en la vía judicial o simplemente denuncias de algo que ya pasó y que ya prescribió, yo creo que es una señal importante de la sociedad en la que estamos viviendo. Eso por un lado. En el caso de las mujeres, lo personal es político, perdón, pero a veces lo único que tenemos es el cuerpo, ¿verdad? Y esto yo sí creo que va a sentar un precedente. Con respecto a las elecciones municipales... ¿Un precedente en qué? ¿En dónde? En el sentido de que ya ¿En los partidos políticos? En los partidos políticos, en la participación política de las mujeres y en las mujeres jóvenes que se vienen incorporando en los partidos políticos y en las mujeres menos jóvenes. ¿Lo va a sentar en el Partido de Liberación Nacional? No lo sé. Liberación ha dado muestras desde hace bastantes años atrás de no querer renovarse, de no querer abrirse. Las incisiones que habían, digamos, estaban aglutinadas alrededor de figuras y bueno, eso no es un secreto para nadie. Don Oscar Arias o los Arias, como se les conoce, pues lideraban una corriente, ¿verdad? De una forma de hacer política, porque hablar ahora de ideologías creo que es un poco delicado y creo que es más que delicado, es casi absurdo, porque obviamente lo que hay son divisiones que tienen que ver con formas de pensamiento y de hacer política de las personas. Y si decimos que los Arias tenían una gran influencia dentro de Liberación Nacional, a mí que no me vengan a decir que nadie sabía esto que pasaba, sino que era un pacto, como lo llamamos las feministas, un pacto patriarcal que nadie dice nada. Mujeres y hombres, ¿verdad? Porque para ser feminista no se necesita ser mujer, ¿verdad? Yo puedo ser machista siendo mujer y puedo ser machista siendo hombre. Entonces, ¿qué va a pasar en las elecciones? Para responder un poco en la pregunta tuya, que yo creo que
es muy difícil. Las elecciones pasadas vimos que en cuestión de un momento determinado puede cambiar absolutamente la elección, ¿verdad? O los resultados de una elección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que además de que sabemos que hay obligatoriedad de paridad horizontal y vertical en las elecciones municipales, que esto va a dificultar a los partidos políticos porque es muy difícil discutir quién va encabezando una papeleta, ¿verdad? Que ya la misión de observación de la OEA había dicho la vez pasada que era importante que revisáramos lo de la paridad y la alternancia en las listas en las elecciones municipales, porque las mujeres seguíamos estando en segundos lugares, ¿verdad? Esto es un desafío que ahora se pone en discusión a raíz de estas denuncias que tienen que ver con violencia sexual. Entonces, yo creo que predecir qué va a pasar o no es muy difícil. Lo que sí creo es que Liberación podría estar frente a una gran oportunidad para remozarse. Si no hace cosas dentro para garantizar una seguridad y una participación equitativa y respetuosa a las mujeres, pues va a terminar por desaparecer, por más histórico que sea, o por lo menos salir más lesionado de lo que está actualmente. ¿Qué dice Claudio Barahona? Bueno, y saber si... Perdón, Alpizar. ya, hoy dice Claudio Alpizar, todo, ¿verdad? Ya son muchos Barahona, ya uno más. ¿Qué dice Claudio Alpizar? Mire, yo creo que Liberación y Nacional... Y si ese cambio, y qué va a pasar también con... ¿qué está pasando con las mujeres de Liberación Nacional a lo interno? El tema es tema y va a ser tema en cualquier elección. Lo ha sido ya en otras elecciones. Lo que pasa es que la perspectiva cambia un tanto, pero le voy a decir una cosa, también si uno es justo y no es mezquino y revisa la historia de Liberación Nacional, es Liberación Nacional por su gestión el que le da el voto a la mujer, es Liberación Nacional el que lleva a una mujer por primera vez a la presidencia de la República, es Liberación Nacional el partido que ha llevado más mujeres a ser diputadas. Entonces tampoco hay que ser tan mezquino y pasarle como una factura a Liberación Nacional de que Liberación ha hecho a las mujeres a un lado. Hay problemas internos y hay actitudes de personas que no se deben justificar de ninguna forma. Perdón, Claudio, yo no dije que las haya hecho a un lado, bueno, ¿no? No he dicho eso. Sí, pero las actitudes de las personas tienen que ser responsables de cada uno. Uno no puede, por una situación particular, hacer de eso una institucionalidad de un partido o de cualquier otra organización. O sea, siempre las instituciones están conformadas por individuos, hombres y mujeres, llenos de defectos, porque aquí no hay nadie perfecto en este mundo. Pero dentro de ese marco, por supuesto que en la institucionalidad, como lo decía Alejandro, tiene que reaccionar ante esto. Y creo que de alguna manera la presidenta Laura Chinchilla reaccionó, la estructura de Liberación ha reaccionado, pero cuando yo me refiero a la racionalidad es que los partidos políticos, los dirigentes, los gobernantes no pueden actuar con la misma reacción que es visceral en muchas ocasiones en las redes o en la ciudadanía, sino que de ellos se espera, así como se espera un comportamiento más ético, más moral, también se espera que sea más racional en momentos de crisis. Bueno, Gina, quiero una reacción muy rápida porque ya hay 4 comentarios y tengo que irme a corte, ya tenemos que... No, por favor, más bien volver a los comentarios. Vamos a los comentarios. Sí, por favor. Dice así Alejandra Garita: Claudio, saludos. ¿Usted cree que ante esta crisis del PLN servirá para que Figueres funde otro partido? Alan Demo 107: curso de historia antigua de Costa Rica, se lo actualizó un partido sin rumbo y un caos y con casos graves de abusos y corrupción. Freddy Pacheco dice: le sucedió al PUSC con sus expresidentes, le sucede al PLN con don Oscar, el país está muy golpeado. Mauricio Alfaro: y esta pérdida de ideologías no es global, los populismos ganan apoyos en muchos ámbitos. Esos son los comentarios. Y ya tenemos que irnos, me están diciendo, porque ya tenemos... Un saludo a Alejandra Garita y a Freddy Pacheco, buenos amigos. Sí, bueno, muchas gracias a Gina Cibaja, a Claudio Alpizar y a Alejandro Barahona por ponernos en perspectiva lo que significan las denuncias de violencia sexual contra el exmandatario Óscar Arias Sánchez y Premio Nobel y su impacto en el Partido Liberación Nacional. Ya venimos con don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para hablar sobre el nombramiento de Luis Antonio Sobrado y los 8 votos que dijeron que se negaban, por lo menos a los 8 magistrados que consideraban que no debía reelegirse como presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, como magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya venimos.